Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto darles la bienvenida al Político Animal en su canal de YouTube. Así es que bueno, ya saben, si les agradan los contenidos de este programa, no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones. Inviten a más a que se unan, a que aprendamos cultura política. Nos urge, la necesitamos. Hoy, 25 de marzo, vamos a hablar del subsidio, pero también en análisis vamos a hablar de los Juanitos, la trampa de la 4T en el Congreso. Y obviamente pues, hay muchos temas en el colofón, esto ya parece noticiario, más que análisis político. Quédense para que podamos crear juntos cultura política. Rápidamente quiero agradecer comentarios y saludos a Verónica Hernández, a Reina Bárcenas, a Vianela Almanza, embajador Carlos Torres, muchas gracias, Alicia Rocha, Víctor Román, Ani Landa, Esmeralda Jiménez, Valeria Retana, Alitzel Granados, Mónica Hernández, Marcos Pineda, muchísimas gracias Marcos. En general, a nuestros suscriptores y amigos que nos visitan con frecuencia, muchas gracias. Ya saben que nos pueden seguir todos los días en minds.com/Omar Cerezo, con 0 al principio y al final. Y todos los lunes también nos pueden leer en districtalnews.com. Esta semana estuvo interesante porque se enumeran delitos que ha cometido el presidente. Bueno, vamos rápido a entrar al tema porque son muchos temas hoy. Seguramente han escuchado de los subsidios, muchísimas veces, pero ¿saben qué es eso? Bueno, primero entendamos el origen del término, su significado actual y luego cómo es que se aplica en beneficio o perjuicio de la población. Subsidio viene de la palabra latina subsidium, que significa ayudar, de sub, abajo, y sidere o apoyar, apoyar desde el asiento. Sidere significa asiento, entonces apoyar el asiento es subsidio. La primera vez que aparece esa palabra de manera de uso común es en los relatos de la guerra de las Galias del emperador Julio César, cuando menciona a la legioni subsidio, cuya función era de ayudar a las legiones cuando se encontraban en dificultades. Las legiones se apoyaban mutuamente para los pertrechos, para mantener las formaciones y unificar las falanges en batalla. Pero generalmente esa función era de reserva y se tenía alistada permaneciendo en la retaguardia. De ahí surge la naturaleza de subsidio y de la conducta subsidiaria como una asistencia temporal para salir de un apuro. Y una vez que las condiciones lo permiten, se retira el apoyo. Las personas pueden continuar, ya no necesitan ese apoyo. Un ejemplo de subsidio que es muy bueno es el del seguro de desempleo. Cuando alguien pierde el empleo, pues el seguro de desempleo le está pagando a esa persona en lo que consigue un empleo. Cuando ya consiguió nuevamente una fuente de trabajo, se deja de prestar esa ayuda. Por eso es un apoyo temporal. Pero bueno, hay subsidios para otras necesidades sociales y económicas. Los subsidios siempre son útiles, pero para que sean útiles deben ser temporales. Hay dos tipos de subsidio económico: los subsidios cruzados y los subsidios generales. Los subsidios cruzados aplican exclusivamente a quienes los necesitan y se financian de las contribuciones de quienes no necesitan la ayuda. En tanto que los subsidios generales aplican a toda la población, necesiten o no la ayuda prestada. Un claro ejemplo de un subsidio generalizado, es el metro de la Ciudad de México. El costo real del boleto debería ser entre 13 y 18 pesos para que sea autofinanciable. Es decir, para que el costo del boleto ayude a pagar su mantenimiento y su desarrollo y crecimiento. Pero como se considera un costo muy elevado para la población, pues entonces se subsidia. Es decir, a la población le cuesta 5 pesos y el gobierno le paga al metro los otros 8 o 13 pesos para completar el costo del boleto. Pero pues ese dinero tiene que salir de algún lado y el dinero sale de lo que pagamos de impuestos. Así que el gobierno no está regalando nada, no está ayudando a nadie, sino que nos cobra por otro lado lo que se necesita para que el metro siga funcionando. Y aquí es donde entra en juego la posibilidad de cruzar o no el subsidio. Aquí tenemos dos posibilidades. Una es que las personas más pobres sigan pagando 5 pesos por el boleto, mientras que las personas que no tienen carencias económicas paguen el boleto de 18 pesos. El problema es saber quién puede y quién no puede pagar el boleto de 18 pesos. Sería muy complicado. Pero surge otra forma de cruzar el subsidio. Y esa es que todos los usuarios paguen a 5 pesos el boleto y el resto del costo se obtenga directamente de un impuesto especial a quienes tienen autos de lujo, a quienes tienen más de un auto o quienes tienen un auto que siempre circula. Obviamente ellos no necesitan usar el metro y tienen posibilidad de pagar más impuestos para financiar la otra parte del costo del boleto del metro. Pero en México no se hacen subsidios cruzados.
Ni siquiera porque tenemos un gobierno que dice apoyar a los pobres y castigar a los ricos. En su lugar, los gobiernos han aplicado subsidios generales. Es decir, todas las personas, sean pobres o ricas, pagan el boleto del metro a 5 pesos y el gobierno paga el resto de nuestros impuestos. El problema de ese esquema de subsidio general es que un rico que usa el metro por liberar el tráfico, por trasladarse más rápido a un sitio donde es difícil conseguir estacionamiento o por simple gusto, termina beneficiándose de un apoyo que debería ser exclusivamente para los pobres. Y todavía hay una distorsión mayor. Como el gobierno no tiene más recursos ni más impuestos y no quiere cobrar más impuestos, pues el subsidio no se está pagando. Y entonces, pues no se puede mantener la calidad y la seguridad del sistema de transporte en metro, lo que pone en riesgo las instalaciones y la vida de los usuarios. Y eso aumenta los potenciales accidentes, más gastos en indemnizaciones por tener condiciones inseguras de transporte para pobres y ricos. Un rico que se accidenta, pues se puede atender en un hospital privado. Un pobre sale perjudicado. Y falta lo peor, porque se crea un círculo vicioso en que el servicio es malo porque es barato y subsidiado. Y como es barato y subsidiado, pues se descuida. Y entonces no hay incentivos para mayor inversión pública que mantenga un buen estado de la red del metro, ni tenemos usuarios que cuiden las instalaciones, por lo que hay más deterioro, grafitis, cristales rayados, inseguridad pública, no hay más dinero para mejorarlo, para ampliar la red, y por ser un círculo vicioso, el subsidio ya deja de ser temporal, se vuelve permanente y deja de servir, para convertirse en un pozo sin fondo que genera pérdidas permanentes de todo tipo. De hecho, este año ya vimos las consecuencias del sistema viciado del subsidio general, porque la red del metro no tuvo mantenimiento adecuado durante años y se incendió el puesto de control central. Y eso paralizó toda la red. De todas formas, se tuvo que gastar mucho dinero en un sistema provisional que permitiera que circularan los trenes y al mismo tiempo en otra red de transporte sustituta, sin contar con que se debe habilitar un sistema permanente del control de tráfico de los convoyes. O sea, todavía no se ha resuelto el problema y ya se gastó muchísimo dinero. Se usaron camiones gratuitos que a un rico le resultaban tan gratuitos como a un pobre. Es decir, se tomaron medidas que favorecen más a los ricos que a los pobres. Todo salió al final más caro, más ineficiente, más inseguro, aún hay cosas peores todavía. El metro es un subsidio que está cubierto con recursos federales, pero no lo usan los habitantes del resto de la república. Es decir, si tú vives en Chihuahua o si vives en Yucatán o en cualquier otra parte del país, de tus impuestos se paga un sistema de transporte que nunca usas. Y eso ya deja de ser un apoyo temporal para volverse una injusticia económica para todos y un peligro para la vida de los que sí usan ese transporte. En suma, los subsidios no son malos, son útiles cuando se saben operar, pero cuando se distorsionan, crean peores problemas que los que pretenden resolver. Y eso ya lo estamos comprobando. Lo peor es que no es el único subsidio y tenemos un montón de subsidios que benefician más a los ricos que a los pobres. Se incluye la gasolina, el impuesto a las gasolinas, vaya. El IVA, las tasas cero a medicinas y alimentos, como si los ricos no se enfermaran y no comieran. Un pobre, por 10 pesos de tortilla, se ahorra unos 60 de impuestos. Pero un rico, por 1,000 pesos de tortilla, se ahorró 160 pesos. ¿Quién se ahorró más? El rico. El rico no lo necesitaba y se beneficia. También hay subsidio con este asunto de las pensiones a adultos mayores. Vaya, Carlos Slim tiene derecho a cobrar la pensión de adultos mayores, el hombre más rico de México, nada más porque tiene más de 65 años. Y el gobierno no está dispuesto a mejorar el esquema de subsidios porque es una medida populista y no nos van a tocar porque tienen miedo de perder elecciones. Por eso tenemos malos sistemas de administración pública. Hasta aquí por hoy de cultura política. Es momento del análisis de coyuntura, que hoy trata de los Juanitos, la trampa de la 4T en el Congreso de la Unión, que es un absoluto acto de ilegalidad que está en la impunidad y que se incurrió en él desde el principio. Así es, pese a lo que digan, la 4T hizo trampa antes y después de las elecciones. Pero como ya los cacharon, se están tomando medidas. Y ahora los de la 4T están fúricos, reclamando al corrupto Tribunal Electoral que les permitan seguir haciendo trampa con la representación. ¿Ustedes creen? A ver, ¿qué son los Juanitos? ¿Se acuerdan de Juanito? El que fue engañado por López Obrador,
que en realidad se llama Rafael Acosta, y que lo pusieron como candidato para que fuera delegado, en jefe delegacional en Iztapalapa, y una vez que ganó, se quitara del puesto para dárselo a Clara Brugada. Por eso se le llama Juanito esa figura. Esa trampa, que también llegaron a usar otros partidos para poner como candidatos por criterio de género a las esposas de los políticos y sus maridos como suplentes, para que luego ellas pidieran licencia y los maridos se quedaran con el puesto, pues Morena ya le está haciendo de manera sistemática con los partidos de la coalición. Juntos haremos historia. Vaya que están haciendo historia, y de la peor. Pero antes de explicar la trampa, primero hablemos de la regla, para saber cómo es que la mafia de López Obrador urdió un plan para crear una mayoría ilegal en el Congreso y así poder mayoritear las votaciones en el propio Congreso, tal como lo hacía el PRI cuando era una aplanadora hace 35 años. Recordemos que tenemos 500 diputados, 300 que se eligen de manera directa por el voto que marcamos en las urnas y 200 que se reparten en proporción de los votos que obtuvo cada partido. Por eso los 300 se llaman uninominales y los 200 se llaman plurinominales. Bueno, de los 300 distritos que sí se votan, la coalición de Morena, PT y PES ganó 210 distritos o 210 diputados. Morena solo como partido solamente ganó 8 distritos, 8 diputados, en tanto que el PT y el PES no ganaron ni un solo distrito. Haciendo la suma, la coalición junto con Morena dan 218 diputados. Acuérdense ese número, 218. La coalición del PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano obtuvo 63 diputados. El PAN solito obtuvo 5. PRD y Movimiento Ciudadano no obtuvieron ni un diputado. Pero usamos el número de su coalición más los del PAN, dan 68 diputados. Recordemos también este dato. Y la coalición del PRI Verde Panal obtuvo 13 diputados. Y el PRI solo obtuvo un diputado. Los otros dos partidos no obtuvieron nada. Hagamos la suma de los números. 218 de la 4T, 68 de la Alianza PAN PRD Movimiento Ciudadano y 14 del PRI Verde Panal. Suman 300 diputados, 300 distritos. Hasta ahí todo va muy bien. Y se preguntarán, ¿por qué entonces en el Congreso tenemos diputados del PT, del PES, del PRD, del Movimiento Ciudadano, del Verde y del Panal? Pues por las 200 diputaciones de representación proporcional, que permiten que los partidos que no obtuvieron diputados en los 300 distritos tengan un porcentaje de participación para representar a las minorías que no se vieron representadas en las urnas. Esas 200 diputaciones se reparten según la proporción de votos que cada partido obtuvo en la votación efectiva. O sea, si Morena ganó el 44%, si la 4T ganó el 44% y la oposición ganó el 56%, pues esas proporciones debieron haberse reflejadas en los plurinominales para que la Cámara tuviera un equilibrio en representación. Pero no, resulta que la 4T, que es la primera minoría, tiene más de la mayoría en la Cámara, tiene más del 60%. Repito, son 500 diputados. Los 218 que sí ganó la 4T no significan ni la mitad, o sea, no llegaron ni a los 250 de los 500. Pero de los 200 que había que repartir por la vía plurinominal, no quiere decir que le tocarían 140 diputados a la 4T por haber ganado el 44%. ¿Por qué? Porque dice la Constitución, en su artículo 54, fracción cuarta, que ningún partido podrá tener más de 300 diputados por ambos principios. Y en su fracción 5 dice que ningún partido podrá tener un número de diputados que exceda en 8 puntos el porcentaje de su votación emitida. Es decir, si la 4T hubiera ganado todos los distritos de votación directa, ya no podía tener ningún plurinominal. Tendrían 300 a secas. Y como ganaron el 44%, solamente se le pueden sumar 8 puntos más, o sea, 52%. El 52% de 500 diputados son 260 diputados. Pero no, les dieron 308 diputados, es decir, 8 diputados más de lo que dice la fracción cuarta del artículo 54 constitucional. Por lo que resulta inusual que si la oposición tuvo mayoría con el 56% de los votos, hayan quedado con el 38% de la representación, mientras que la 4T, que tenía el 44%, se quedó con el 61.6%. ¿De dónde le dieron 48 diputados a la 4T? ¿Por qué pasó eso? Porque la 4T hizo trampa. Es decir, ganó distritos, pero sus candidatos fingieron ser
de otro partido de su coalición para hacer parecer que Morena no ganó tantos distritos y darle oportunidad a los demás partidos de su coalición para que pudieran tener una representación que no ganaron en las urnas. Para explicar el caso, lo podemos ejemplificar con la elección de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, que fue postulado por el PES, pero como iba en la coalición, él ganó no por los votos que obtuvo el PES, sino por los votos que obtuvo Morena, lo que le permitía pivotear a conveniencia por qué partido le era más útil asumir la representación. Y para mantener el registro del PES, pues decidió quedarse en el PES. Así, la 4T engañó al INE, y cuando los diputados electos comenzaron sus funciones, se regresaron a Morena. Y entonces quedó así. Morena, 257 diputados. PES, 19. PT, 47. Para hacer un total de 323 diputados, violando así la fracción 4 del artículo 54 constitucional y superando los porcentajes de la fracción 5 de ese mismo artículo. Así es, la 4T volvió a violar la Constitución y engañó al INE. Esos cuates tienen por costumbre violar las leyes. Eso mismo ya lo había hecho el PRI y el Verde en 2012 y en 2015. Pero la 4T dice ser diferente, que ellos ya no hacen esas cosas. ¿Y qué creen? Hicieron las mismas marranadas que implican la comisión de delitos por violaciones a la Constitución por parte de la 4T. Delitos por los que deberían estar en la cárcel, pero no. Gozan de absoluta impunidad como la delincuencia organizada. De hecho, son delincuencia organizada del sector público. Por eso, ahora que el INE ya se dio cuenta, fijó reglas para que no se dé este brincoteo entre partidos de una misma coalición. Y obviamente la 4T se inconformó con absoluto descaro porque no lo dejan hacer trampa y acudió al Tribunal Electoral para que le permitan a los pobrecitos seguir haciendo trampa, violando la Constitución, engañando al INE y a los mexicanos. Y lo peor es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es capaz de ordenar al INE que le permita a la 4T seguir haciendo trampa. Como que ese tribunal ha demostrado claramente ser un hato de corruptos, que también merecen ir a la cárcel, comenzando por el presidente del tribunal, José Luis Vargas Valdés, que es un auténtico delincuente de 7 suelas. Con esto, es claro que tanto López Obrador como Mario Delgado, Hugo Eric Flores, Alberto Anaya y José Luis Vargas deberían irse a la cárcel de manera vitalicia y de inmediato, sin fianza. La peor de las vergüenzas es Hugo Eric Flores. Dice que es cristiano, pero es un auténtico delincuente. Si Jesucristo lo viera en persona, le estaría escupiendo en la cara, lo lapidaría sin perdón alguno y lo condenaría al castigo eterno. Ese cuate no es un cristiano, es un engañabobos. Es un satanás. ¿En verdad creyeron que el proyecto de López Obrador sería bueno? Desde 2003 estuve advirtiendo que a México le iría muy mal con López, que la pobreza aumentaría, que la economía sería un desastre, que su intolerancia lo llevaría a comportarse como un dictador y que nunca había dejado de ser un vulgar priista. ¿Me equivoqué? Pues no. Acerté al 100%. Y lo advertí a algunos chairos que conozco. Tú, Arturo, tú, Manuel, Félix, Juan Luis. Les dije que cuando todo eso se cumpliera fielmente con el pronóstico, iba a repetirles hasta el cansancio. Se los dije. Por eso, amigos, yo los invito a que entren a la página del INE. Busquen la sección de observadores electorales, se registren como observadores y van a poder denunciar delitos que se están cometiendo. Como acabo de ver hace unos días, camiones del transporte público con la publicidad en donde dicen que los gobiernos de Morena sí cumplen. Están haciendo propaganda con obras de gobierno vinculadas a un partido político. Eso hay que denunciarlo. Y esas denuncias se van hasta observadores internacionales para que a México le apliquen cláusulas democráticas. Háganlo, no pierden nada, ni siquiera pierden tiempo. El día de la elección pueden estar en su casa y seguir denunciando delitos electorales. Háganlo de veras, se los pido de corazón. Vámonos al colofón, que hay un montonal de temas. 1. El juicio de frena a López Obrador. Si bien el acto multitudinario del domingo lució muy espectacular y las sentencias fueron muy claras para desconocer a López como presidente, declararlo espurio y amenazar con llevarlo a tribunales internacionales, si no hay acciones que tengan efecto vinculante, solo serán un acto político más que, lejos de debilitar a López, lo van a fortalecer porque le están dando lo que él necesita, elementos para la confrontación, para hacerse la víctima ante sus feligreses y al final del día todos terminen montados en una agenda que él puso. No basta un acto. La Fiscalía General de la República va a ignorar olímpicamente cualquier denuncia penal contra López. De hecho, ya tiene varias y no ha hecho ni una sola petición para encuadrar un juicio político al presidente.
Ya he comentado en este espacio que la vía sí es en tribunales internacionales, pero primero se tienen que agotar las vías locales, que están cerradas porque la Fiscalía General no investiga al presidente. Por lo que el camino está en que el gobierno de López no ha atendido las 85 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la gestión de la pandemia. Y eso sí puede llevar a López y a su cuarta transformación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente, la desatención a enfermos de cáncer, diabetes, hipertensión, etcétera, que le niega medicamentos a la población y le causa sufrimiento, es exterminio, de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Así es que bueno, el tema sanitario y también la misoginia son la kriptonita de López y su 4T. 2. Hace López Obrador el ridículo 2 veces, anunciando primero un yacimiento que ya había sido descubierto en el gobierno de Peña Nieto. Y el domingo anuncia que reduce la edad para la pensión a adultos mayores, con un tinte electoral, y la reducen a 65 años, como se tenían en el gobierno de Peña Nieto. O sea que si el gobierno de Peña Nieto estaba plagado de corrupción descarada, el gobierno de la 4T pues es la continuación de ese sexenio corrupto. Es decir, López sí encarna la corrupción, corregida y aumentada. Repito, no hay ni un solo corrupto sentenciado en la cárcel, ni uno solo. Entonces López ha estado mintiendo, no hace nada contra la corrupción. 3. Hace 3 semanas habíamos hablado aquí en este programa de qué es la ley. Y también decíamos que muchos legisladores no saben hacer leyes. Pues Ricardo Monreal y sus locuras con el botón de muestra. ¿Cómo es posible que un líder de senadores no sepa nada de técnica legislativa y se ponga a proponer auténticas idioteces? Mientras México está despenalizando el consumo de marihuana, ahora resulta que Monreal trata de prohibir el consumo de tabaco. ¿De qué se trata? ¿Que la marihuana no hace humo? ¿O si hace humo no se mete a los pulmones? ¿O qué? ¿Le va a quitar un nicho de negocios ilegales al crimen organizado para darles otro? Ahora con el tabaco como mercado negro, ¿vamos a tener cárteles del tabaco? Por eso es este programa. Ya saben ahora qué es la ley, ya saben cómo se hace una ley y qué características debe tener. Yo ya se los expliqué. Y si lo revisan, se darán cuenta que Monreal no sabe nada de técnicas legislativas. No puede volver a ser diputado o senador. El pobre hombre no sabe nada. 4. Con datos del INEGI, 5.2 millones de estudiantes dejaron las aulas por la pandemia. Eso es casi el 10% de la población en edad educativa. Una auténtica tragedia. De ese universo, el 60% son chicos de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. México ha quedado tremendamente rezagado a nivel mundial en el capítulo más importante. Es más estratégica la educación que el petróleo. Y no se está atendiendo. No estoy sugiriendo que se abran las escuelas y que se metan los chicos. Vaya, ni siquiera hay agua para que los pobres chicos se laven las manos. Pero la promesa de tener internet en todo México no la cumplió López. Y aunque se cumpliera, no hay dispositivos que se puedan conectar a la señal. Cosa que sí había hecho el gobierno anterior. ¿Se acuerdan que regalaba tabletas a los chicos de primaria y que regaló televisiones a la población? Pues si hubiera esa tecnología todavía y aparte el internet, pues todos podrían estar aprendiendo de manera un poco más segura, como está ocurriendo en muchos otros países del mundo, en un sistema mixto. Pero sucede que a López no le interesa la educación, al contrario, quiere que tú y yo, y que todos, estemos ignorantes, no tengamos información para poderlo criticar por lo que hace mal. Y vaya que gobierna muy mal, es más, no sabe gobernar. Para eso se creó este programa, para que tengas cultura política, para que aprendas, para que sepas, para que te defiendas, no te dejes, para que cuestiones, critiques y exiges a tu empleado, el presidente, que se ponga a trabajar. 5. Geolocalización en la banca por internet. ¿Qué tan segura es? Si los cajeros de sucursal se coluden con delincuentes para robar cuentavientes, ¿qué garantía tenemos de que no pasará nada cuando se pueda localizar un teléfono al abrir la aplicación del banco? Ahí puede llegar un delincuente y vaciar las cuentas al cuentaviente utilizando su propio dispositivo. Si eso pasa, ¿alguien va a pagar de su voz a los fraudes o crímenes que se puedan cometer? Daniel Becker, de la Asociación de Bancos, Arturo Herrera, como secretario de Hacienda y al mismo tiempo cabeza de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Alejandro Gertz como fiscal de la República, o López Obrador como presidente. Si ellos se comprometen, que lo firmen. Y cada que haya un delito, ellos de su bolsa repongan la cantidad robada. 6.
Dice López que México no es colonia de Estados Unidos. Pero el día que se puso a anunciar que las vacunas que está prestando aquel país, pues aquel país, Estados Unidos, anunció el control fronterizo en la frontera sur de México. Y el gobierno de la 4T no reaccionó, no dijo nada. Y tampoco reaccionó con virulencia a las suspensiones definitivas de la reforma eléctrica. Acataron sin más. Y ya no han dicho más de la famosa reforma constitucional que quieren hacer. De todas maneras saben que la van a perder. Y la perderían ahora en tribunales internacionales. Lo cierto es que México sí hizo lo que Estados Unidos quiso, a cambio de vacunas. Y eso que no somos protectorado, imagínense si lo fuésemos. 7. En la reunión de la CONAGO, de este acuerdo por la democracia, los gobernadores y López se comprometen a no violar la ley. ¡Qué novedad! ¿Cómo se van a comprometer a hacer lo que de por sí tienen que hacer por obligación? Con eso López se está poniendo en evidencia. No sabe gobernar respetando la ley. Es un mal presidente, el peor que hemos tenido. 8. López dijo que si él hubiera ganado en 2006, no le habría declarado la guerra al narco. Eso ya lo sabemos. Él pacta con ellos, los libera, saluda a sus familiares, los protege. Si él hubiera ganado en 2006, el narcotráfico sería hoy la primera fuente de ingresos del gobierno. Y vamos para allá, ¿eh? 9. Oficialmente México llega ahora a 200,000 muertos por COVID. López-Gatell está ya en un 2.500% de margen de error en el número de muertes. Y el propio Gatell había dicho al Washington Post que en realidad eran 3 veces más los datos, o sea, 600,000 muertos. Y según la UNAM y el Poli, son 4.4 veces más, es decir, 880,000 muertos. Más los 33,000 extras que el INEGI contó hasta agosto del año pasado, vendrán a ser 913,000 muertes. El indiscutible primer lugar mundial en muertes por COVID. México sí es el país que peor ha gestionado la pandemia. Y las escasas vacunas que se han aplicado no van a hacer que se supere pronto la emergencia. Los López, Gatell y Obrador son un desastre. Unos criminales de lesa humanidad con patente de corso para matar a los mexicanos. Y yo lo advierto otra vez. Si se les vuelve a elegir en las urnas, esas locuras que están cometiendo seguirán creciendo. Así es que si los vuelven a elegir, ni se quejen de más muertos y más desastres. Porque la culpa no es de ellos, sino de quienes los eligen. Hasta aquí por hoy del Político Animal. La próxima semana vamos a hablar en el 5º programa, el último de esta serie, sobre el mercantilismo, para en el 6º programa explicar las causas de la presión por las que la 4T no va a tener éxito en su mandato. Así es que bueno, si les gustan los comentarios y temas que aquí tratamos, pues no dejen de darle like, de comentarnos aquí en la cajita de comentarios, de suscribirse, de invitar a más gente que se suscribe y activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestro próximo video. Los espero entonces la próxima semana para que hablemos del mercantilismo aquí, en Político Animal. Adiós.